Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. El próximo 21 de noviembre, más de 20 millones de venezolanos están convocados a acudir a las urnas para elegir un total de 3.082 cargos públicos. Por primera vez en 4 años, la oposición participará en el empeño de recobrar fuerza en las bases. Elecciones regionales en Venezuela. Hoy pondremos el dardo justo en la Diana. Luego de casi 2 años de pandemia, luego de enfrentar un largo periodo de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump que no se han movido con el actual mandato de Biden, Venezuela da los pasos finales para otro proceso electoral, con la experiencia de saber que sus comicios son de los más vigilados en el mundo. Se trata de las elecciones regionales y municipales. Vamos a ver en el siguiente gráfico cuántos cargos se escogen y quiénes participan. Aquí estamos en Petare, estoy con mis compañeras de trabajo, de lucha, las jefas de calle y comunidad, como hace 4 años cuando decidimos asumir este gran reto. Y en estos 4 años hemos logrado tener un Petare más limpio, una Miranda más segura, superar la pandemia, vacunar a nuestro pueblo, mejorar el servicio de gas. Lo que está en juego este 21 de noviembre es si regresamos al basurero, a la violencia, al odio, o avanzamos, seguimos avanzando para mejorar tu calidad de vida. Así que le pido a todo el pueblo de Miranda que salga a votar por la paz, por la prosperidad. Este 21 de noviembre, vota. Venezuela tiene con qué. Veíamos las imágenes de Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda y candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico. Ahora bien, continuamos aportando datos sobre estos comicios regionales. Hablamos ahora del acompañamiento internacional. Estas elecciones también contarán con más de 100 observadores de la Unión Europea y otros del Centro Carter, una organización no gubernamental de Estados Unidos que desde hace días ya se encuentran en el territorio participando en las auditorías a las máquinas de votación y viendo de primera mano todas las particularidades del proceso electoral. No obstante, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, aclaró que quienes serán observadores tienen un papel que no incluye el reconocer los resultados de las mismas. Importante aclarar este punto, que además está explícito en los reglamentos y normas de las funciones de los observadores internacionales. Escuchamos ahora las opiniones de una representante de la Unión Europea. Nosotros vamos a observar todo el proceso electoral, desde la campaña, a la administración electoral, al momento de votación, todo después, del recuento de votos, de todo, si hay reclamaciones, si no hay, y produciremos un relatorio que vamos a entregar.
Y como era de esperar, estos comicios regionales no han estado exentos de obstáculos. Recientemente el gobierno anunció la desarticulación de un nuevo plan terrorista. Un grupo extremista, al parecer financiado desde el exterior, pretendía ejecutar un ataque contra los depósitos del Consejo Nacional Electoral en Mariche. Los 4 sujetos detenidos tenían material explosivo, bidones de combustible, así como 95 panfletos relacionados con una autodenominada Operación Continente Americano 2020. En conferencia de prensa se presentaron evidencias, videos, audios y pruebas sobre este grupo. El mandatario venezolano también aportó nuevos datos. Me contactó el señor William Sánchez, que es un supuesto funcionario del CCPC, me contactó ahí ese grupo para hacer un trabajo de sabotaje en CNE de Mariche. CNE de Mariche me trajo depósito que yo quería incendiar eso para entorpecer las elecciones, para las elecciones que no, ahorita el 21 de noviembre. Ahora querían repetir, apenas a 2 semanas de las elecciones, el ataque terrorista. Todos los dedos, todas las indicaciones señalan a Leopoldo López en Madrid, todo, incluyendo este señor William Sánchez, alias La Antorcha, que da la orden de quemar, dice él, que arda en llamas el CNE, terroristas desde el exterior, financiados y viviendo en España y conformando bandas, grupos terroristas que articulan con traidores, con mercenarios, con gente de baja catadura moral para esto. ¿Ah? ¿Qué buscaban? Impedir las elecciones del 21 de noviembre. Escuchábamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ya es tiempo de poner este tema en los círculos de análisis. Hoy me acompaña en el estudio el especialista y periodista Elio Pereira Pena, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí por primera vez en el programa. Un placer, Diana, acompañarte. Un honor. Vamos a comenzar ya con el análisis. Venezuela realizará unas elecciones regionales y municipales donde la oposición dijo sí, vamos a participar, aun cuando Guaidó, el autoproclamado presidente, afirmó que no estaría. ¿Por qué se han dado estos cambios de parte de la oposición? Diana, buena parte de la oposición se ha percatado de lo nefasto, de lo negativo de las sanciones económicas norteamericanas contra Venezuela que afectan por igual a toda la ciudadanía. También buena parte de la oposición ha visto factible y positiva la participación opositora en la Asamblea Nacional y en el nuevo Consejo Nacional Electoral. Este nuevo Consejo Nacional Electoral cuenta con 5 rectores principales. 2 de ellos pertenecen a una facción de la oposición. Y gracias a la labor de este Consejo Nacional Electoral, con el apoyo y la anuencia del gobierno venezolano, se permitió la reinserción de individuos que estaban inhabilitados políticamente para participar en estos comicios regionales. Algunos de ellos incluso residían fuera de Venezuela. Se les permitió que entraran para participar y asimismo ocurrió con una serie de organizaciones políticas que no habían alcanzado el mínimo legal de votos para participar en estos comicios regionales. Es decir, que la oposición siente que tienen más garantías ahora para este proceso electoral. Hay una mayor confianza en la apertura hecha por el gobierno con la participación opositora, tanto desde la Asamblea Nacional como en el Consejo Nacional Electoral que se creó en mayo de este año. Te decía que precisamente entre las organizaciones que se les dio posibilidad política de participar, que no habían alcanzado la mayoría de votos, se encuentra precisamente la Mesa de la Unidad Democrática, que es la que representaría a la mayoría de los sectores opositores que van a participar en las elecciones. Que se agruparon varios partidos políticos como una alianza en función de alcanzar mayor resultado en estos comicios, según lo que ellos esperan. En sentido general vienen siendo una treintena de organizaciones nacionales, regionales y locales que agrupan a la oposición. Ahora bien, aunque no son las presidenciales, Estados Unidos mira de lejos lo que sucede en Venezuela con este proceso electoral. ¿Ha habido algunas declaraciones al respecto desde la Casa Blanca?
Aunque entiendo tu pregunta, no creo, y creo que tú también coincides en que quizás no estén viendo tan de lejos estos comicios regionales. Sí han existido declaraciones, han sido casi que sucesivas. Podemos empezar analizando tu pregunta, que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la administración anterior de Donald Trump están casi que intactas. Esta administración de Biden ha declarado como cuestión novedosa que apoya las conversaciones entre el gobierno y la oposición y en dependencia de los resultados democráticos que se obtengan de estas conversaciones, ellos analizarían la posibilidad de flexibilizar o no estas sanciones económicas. Pero estas conversaciones de México también han tenido una pausa. Sí, han tenido una pausa. Te venía diciendo precisamente sobre las declaraciones, después me voy a referir a las conversaciones en México, si me lo permites con tu anuencia. Sobre declaraciones también es significativo en este programa mencionar que en el mes de marzo el jefe del Comando Sur, ante una comisión de servicios armados, del Comité de Servicios Armados del Senado norteamericano, declaró que la política norteamericana, lo dijo públicamente, era ahogar a la economía venezolana y declaró, aunque parezca contradictorio, que no habían logrado sus propósitos y que por lo tanto tenían que cambiar la táctica de esta política porque lo que había provocado la política norteamericana era que el gobierno venezolano se fortaleciera y se consolidara por día. Esas son dos declaraciones que ilustran el actuar y el doble rasero de la política norteamericana. Una de las últimas reacciones ha sido lo relacionado con la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del diplomático venezolano Alex Saab. Aquí aprovecho y voy a mencionarte también las conversaciones en México. Esta extradición se posibilita por una promesa o una serie de promesas. Se facilita esta extradición por una serie de promesas hechas por funcionarios norteamericanos al gobierno de Cabo Verde, consistentes, entre otras, en que invertirían 400 millones de dólares en la economía caboverdiana y construirían una nueva embajada que daría la posibilidad de cientos de nuevos empleos. Ante esta situación, determinados empresarios y políticos caboverdianos accedieron a esta extradición desoyendo el comunicado o declaración de la Organización Económica de los Países del África Occidental y desoyendo también al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo esto se produce en medio de conversaciones que estaban teniendo en México después de 3 rondas de estas negociaciones donde ya se había llegado a un memorando de entendimiento entre el gobierno y la oposición, y con esta reacción norteamericana, por supuesto que el gobierno tuvo que pronunciarse al respecto, porque hay que tener en cuenta que Alex Saab no solo era miembro de la delegación venezolana, era también miembro de la mesa de trabajo social donde se analizan los aspectos concretos que se van a tener en cuenta a discutir con la oposición, y con su doble rasero, la administración norteamericana pues boicoteó estas conversaciones en México. Precisamente se trata de un atentado a estas negociaciones que estaban teniendo lugar y que han sido producto del esfuerzo del gobierno de llevar a una mesa de diálogo a la oposición en busca de solucionar las situaciones internas que existen en el país. Podemos decir que es un esfuerzo conjunto de la ciudadanía venezolana, tanto del gobierno como de determinados sectores de la oposición, excluyendo por supuesto al sector más reaccionario que está representado por Antonio Ledesma y Leopoldo López desde España, que vale decir y mencionar ahora que es el sector que propició las llamadas revueltas callejeras de carácter muy violento, las llamadas guarimbas, gracias Diana, en Venezuela, que provocaron la muerte de varios venezolanos y que a su vez llegaron a tener hasta el carácter fascistoide de, por el solo hecho de en la calle una persona, como sucedió en varias ocasiones, vestir una camisa de color rojo que representa al chavismo, pues en ocasiones fueron atacados
fuertemente, incluso se dio el caso en el municipio de Chacao, donde fue alcalde Leopoldo López, de quemar a un joven que tan siquiera hoy en día no se sabe ni el pensamiento político que defendía, simplemente iba de pasada por la avenida Francisco de Miranda en el municipio de Chacao y fue violentamente asaltado y quemado. Elio, te propongo hacer una primera pausa para seguir analizando todo este contexto de las elecciones regionales y municipales en Venezuela. Siga con nosotros, justo en la diana. A las urnas acudirán para las elecciones de este 21 de noviembre en Venezuela varias coaliciones como el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que integran las organizaciones que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, la plataforma opositora unitaria, la Alternativa Popular Revolucionaria, formada por partidos chavistas que no apoyan el actual gobierno, y la Alianza Democrática, integrada por partidos opositores que ya participaron en las elecciones parlamentarias del año pasado. El sector opositor, agrupado en el denominado G4, en múltiples ocasiones anteriores llamó al abstencionismo y a sabotear las elecciones. Ahora participan y disputan cargos en todo el país. En estos últimos días, la oposición venezolana ha hecho esfuerzos por presentarse con un solo candidato por cada estado y alcaldía. En función de crear alianzas, Carlos Ocaris, de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, abandonó el pasado 11 de noviembre su aspiración a ser gobernador de Miranda, con el objetivo de dejar como único postulante opositor en carrera a David Uzcategui, de Fuerza Vecinal. Usted, que está desmotivado o que tiene dudas, no permita que le roben la herramienta que tiene para expresarse, el voto. Vote como protesta, vote como castigo, vote con esperanza o vote con rabia, pero vote y vote por la unidad. Desde que el año pasado los partidos de la oposición anunciaron que participarían también, se agruparon según sus intereses. La Alianza Democrática está compuesta por 25 partidos, actualmente tienen 18 diputados. Mientras, la Plataforma Unitaria es una alianza política opositora integrada por diferentes sectores que incluyen sociedad civil, sindicatos, militares retirados y también diputados. Constituye la oposición más reacia a reconocer a Maduro, pero se ha visto obligada a participar en los comicios del domingo próximo para conseguir legitimidad política. Después de 22 años no hemos aprendido. ¿A qué jugamos? ¿Cuál es el juego? ¿El juego es favorecer al gobierno o el juego es fortalecer una opción de cambio que puede ir creciendo y recuperar la fuerza que en un momento dado teníamos? ¿O es que acaso se nos olvida que éramos millones en el año 2015? Más de 7 millones. Y ganamos. Mientras tanto, entre los propósitos expuestos por la oposición, la meta es poner las diferencias a un lado para lograr acuerdos que beneficien a la población. Sin embargo, las diferencias internas siguen siendo evidentes. Continuamos con el análisis. Venezuela lleva 4 años con una disminución de la violencia, la criminalidad, alejados de los recuerdos de las guarimbas, como hablábamos. Se ha recuperado la paz, a pesar de estos intentos de desestabilizar el país. Pero la paz no es suficiente. Hoy Venezuela enfrenta una inflación en su economía, también la dolarización. El gobierno ha tomado medidas para de alguna manera amortiguar este golpe de las sanciones en la economía doméstica de las familias venezolanas, pero aún así se sienten. ¿Cómo pudieran estos comicios influir en la prosperidad del país? Vale mencionar, Diana, que desde hace años el gobierno venezolano viene tomando una serie de medidas e iniciativas tendentes fundamentalmente, como tú decías, a detener la inflación y a que haya una prosperidad económica. Una de esas medidas es la política crediticia que está tratando de llevar a cabo y que ya en vías de hecho se ven algunos resultados. Algunos aspectos de esta política crediticia plantean fijar una tasa de cambio para el bolívar fuerte con el objetivo de tratar de detener la inflación, poner en evidencia el bolívar soberano, no solo quitarle, como se dice en ocasiones, 6 ceros a la moneda, sino que facilitar con este bolívar soberano las operaciones financieras. Y asimismo, con esto
se permite trabajar en estas operaciones financieras con moneda libremente convertible. Esto busca reactivar la economía a través de la participación de empresarios nacionales, muy necesario para el gobierno y para toda la ciudadanía venezolana, y también la participación de empresarios foráneos, porque es conocido el intercambio comercial beneficioso y fuerte de Venezuela con Rusia, China y otros países, pero es necesario que Venezuela amplíe su base económica para lograr la prosperidad que tú planteas. Y diversifique también sus fuentes productivas. Exactamente, diversifique sus fuentes productivas. Me gusta siempre mencionar, cuando toco este tema, las declaraciones del secretario general de la OPEC en su reciente visita a Venezuela, cuando dijo que gracias a las iniciativas venezolanas que en ocasiones no se tenían en cuenta públicamente, era que se había logrado reactivar en algo, en tiempos de pandemia, la producción petrolera. Y que él estaba seguro que de desarrollarse y de seguir efectuándose una tranquilidad social a raíz de las elecciones regionales en Venezuela, prontamente esta recuperación petrolera redundaría en beneficios hacia otros sectores productivos de la economía venezolana. Pienso que es también inteligente referirse a la prosperidad social, y esta prosperidad social ha sido reconocida en los últimos días por las principales encuestadoras. Datincorp, Delfos y otras encuestadoras han dicho que la ciudadanía venezolana confía cada vez más en los partidos políticos, confía en que hay mayor tranquilidad social. Entre un 60 y un 70% de los venezolanos plantean estas encuestadoras, está de acuerdo en participar en estos comicios del domingo 21 de noviembre, y entre un 70 y un 75% aprueban con muchísima fuerza que el gobierno y la oposición logren un acuerdo consensuado. Téngase en cuenta que estos comicios del domingo son comicios regionales, donde históricamente en Venezuela, al igual que en otros países, el nivel de abstención es mayor a los comicios presidenciales. Es tiempo de hacer ahora una segunda pausa. Vamos a conocer en los próximos minutos las opiniones de algunos votantes sobre este proceso electoral y qué esperan. O que cada alcalde tienen que estar tocando lo que puede ser las casas, y o sea, y llegar, digamos, ahí en las casas, digamos, ver la necesidad del pueblo. Sí, me gustaría que se tomaran propuestas para que haya más un cambio con los temas de la pandemia, y haya un progreso que genere un ingreso a todas las madres, todas las familias. Todos los partidos deberían haberse unido todos juntos para poder hacer una sola unión, para sumar votos, ¿ves? Pero no, cada uno va con su tarjeta independiente. Entonces yo creo que no está bien hecho, pues. Todo Venezuela está contenta con estas elecciones, porque siempre sabemos que vamos a unas elecciones que nunca ha habido fraude, pero que la oposición aquí en Venezuela, entre comillas, siempre lo cantan y nunca han traído una prueba de lo que dicen. El trabajo es fuerte, es arduo. Nos toca fuertemente movilizar a las mujeres, a los hombres, a que salgamos este 21 de noviembre, pero la victoria será contundente y eso lo vamos a demostrar en las urnas. Y estamos en los minutos finales. Elio, ¿en qué medida estas elecciones pudieran reconfigurar el escenario político de cara a las próximas presidenciales? Diana, muy interesante tu pregunta. Estamos, como decíamos, en unas elecciones regionales. Pienso que la configuración política viene precisamente por la capacidad de organización que muestre cada uno de los bloques participantes. El bloque que apoya al Partido Socialista Unido y el bloque que en mayoría facilitaría o representaría la participación opositora. Pienso que de las experiencias de estos comicios es que vendría la posibilidad de reconfigurar políticamente estas fuerzas con vistas a las elecciones presidenciales, que son en el 2024. Vale destacar que por el hecho de celebrarse comicios regionales no tienen una incidencia muy directa desde el punto de vista histórico, si analizamos los antecedentes de las elecciones venezolanas en estas elecciones presidenciales del 2024. Por ejemplo, en el 2015, en las elecciones, la Asamblea Nacional de mayoría opositora ganó, y sin embargo el gobierno siguió ejerciendo sus funciones. En el 2018 el gobierno ganó las presidenciales y siguió gobernando, y en el 2020 retomó esta
Asamblea Nacional. Yo pienso que lo más interesante en la respuesta a tu pregunta la da la propia oposición. Está muy fragmentada, tiene que ganar en experiencia para poder reconfigurarse políticamente y lograr primeramente una base programática que una en lo mayor posible a la cantidad de sectores opositores existentes y sobre todo algo que no han logrado en años. ¿Qué representantes o qué representante o candidato los va a defender ante las elecciones presidenciales del 2024? Elio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Habrá que esperar los resultados y un posterior análisis, quizás también aquí en Justo en la Diana. Un inmenso placer haberte acompañado y muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo. Ya estamos en los minutos finales. Siga con nosotros, Justo en la Diana. El chavismo agrupa sus fuerzas en la alianza denominada Gran Polo Patriótico. Para las elecciones desarrollan una estrategia denominada 1x10, en que los militantes tienen la tarea de sumar votos en todo el país. Es una maquinaria aceitada en decenas de contiendas electorales. El 1x10 es una actividad que hacen cada persona y también movimientos sociales a fin de garantizar que la población vaya a ejercer su derecho al voto. No hay razones para dudar y para poner en entredicho, repito, aquí ni en ninguna parte del mundo, este nuevo proceso de elecciones que para nosotros, y lo repito, será una fiesta nuevamente para la paz, para la república, para nuestra democracia. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucha creatividad, de mucho esfuerzo. Ha sido un año en donde nos montamos en los rieles del avance y el crecimiento económico para mejorar las condiciones de trabajo y de producción de todo un país. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento para nosotros afrontar lo que haya que afrontar hoy, mañana y más allá. Hoy estuvimos analizando las próximas megaelecciones de Venezuela, donde se elegirán más de 3.000 cargos públicos entre una amplia gama de movimientos políticos. Estaremos al tanto de los resultados. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Al final, como siempre le digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.